Habitamos el área sísmica más activa del planeta, por lo que debemos estar siempre preparados por lo que puede ocurrir. Y lo que puede ocurrir es un sismo de gran magnitud. Por eso, simulacros como el realizado el día jueves por los escolares de todo el país debe ser tomado de la manera más seria posible. El 27 de agosto, Antonio Rodríguez, realizador, director y productor, estrena en la pantalla grande su primer largo documental de la serie Rockumentales, un proyecto audiovisual ambicioso en la que dice Tony salda una deuda con el rock peruano, su otra pasión. Son 13 grupos de rock nacionales escogidos para cada documental de esta serie. La primera banda legendaria es Frágil y el título, Avenida al Arco, la película. No podía llamarse de otro modo. Una nación entera y su Fuerza Armada emprendieron el rumbo de su liberación definitiva. Era reducida la información que teníamos, que ya no llegaba música por una cuestión del gobierno militar. Yo creo que esto comienza como cualquier banda de barrio. Mira, este proyecto en realidad empieza hace poco más de 10 años. Yo tengo más de 20 años haciendo documentales de todo lo que eso es nuestra cultura pluricultural, toda nuestra cultura andina, amazónica y de la costa también. Desde muy pequeño ya empezaba a mostrar virtudes para la composición. Yo nunca había pensado que yo podía crear líneas melódicas o riffs o cosas así. Todos los hombres con ese ritmo gozarán. Mi universo musical era bien variado, ¿no? O sea, por un lado escuchaba mucho folclore, música criolla. Me empezó a interesar el rock fusionado con música peruana. Identidad es lo que hace que yo tenga dignidad. Identidad es lo que hace que yo tenga humanidad. A partir del 97 dijimos vamos a formar un grupo y en una reunión en la casa dijimos bueno, vamos a ver qué nombre le ponemos. Cada uno puso un papel y yo puse también a Sarita. Y de todos los nombres dijimos, bueno ya, ese es el que más gusta, ¿no? Finalmente el grupo, la trayectoria, la chamba es el que hace al nombre finalmente, ¿no? Entonces el nombre que quedó y empezamos al toque a buscar cantante. Sabían que me gustaba componer, me vieron cantar alguna vez con un grupo que tenía. Y una de las cosas que más me gustó para entrar a la banda también fue esa, ¿no? Que tenía un contenido político, un contenido de análisis de la realidad. Aluciné que tenía poder y más poder. Toda mi vida he escuchado rock. A partir de los 13 años yo empecé a ir a la radio de un amigo y todo el día estaba escuchando música hasta que de repente me llega el long play de Avenida al Arco y wow, me sorprendió, lo escuché, yo no pensé que era nacional, yo no sabía que era nacional, solamente llegó música y de repente llegó ese long play, lo vi, lo escuché y quedé maravillado. Entonces de toda mi vida he escuchado rock. Regresando a este viaje, como te comentaba, le digo a esta amiga, oye, me paso todo el rato haciendo documentales de nuestra cultura viva, excelente, todo monstruo, y me encanta, por supuesto, pero me encantaría hacer algo por el rock. Eso es lo que le dije en ese momento, y a partir de ese momento nació esa idea y la empecé a trabajar, hasta que hace 2 años, un poco más de 2 años, ya tenía las condiciones para empezar el proyecto. Nos
encantó tanto la música que decidimos meternos al Conservatorio Nacional de Música. Ah, ese momento fue, pues. No quieres ser ni doctor, ni ingeniero, ni arquitecto, músico, carajo. Se trata entonces y vamos a dar la bienvenida a Frágil. Pertenecen a un grupo de rock muy popular, Frágil. ¿Alguna vez habías visto ese programa? Sí, claro. Sí. Sí. ¿Lo ven? ¿Lo graban? Lo ven veo de un nuevo? rato, pues, porque es aburrido. ¿De qué consta contar la historia del rock peruano? A través de 13 bandas de rock. Y obviamente estos se plasmarán en 13 películas. La primera película es la película de Frágil y se llama Avenida al Arco la película. Yo caminaba a eso de las 2 de la mañana, y media, un día viernes, porque ya habíamos estado brindando bastante con la gente que salía de la academia de inglés. Entonces me encuentro con Andrés. Y en estos vitrales era donde está la famosa modelo, una luz reflejada, la modelo mirando a la nada. Hoy es viernes sangriento, aquí pronto habrá movimiento. El primer criterio importante que tomé en cuenta fue que la banda tenga una discografía interesante, es decir, más de un disco. El segundo es que tenga obviamente años haciendo esto, al margen de que solo sea un disco, 2 o 3. Y lo más importante para nosotros por términos de producción y costos de producción era que la banda esté vigente. Y el cuarto criterio y el final es que represente a determinada vertiente del rock, porque no íbamos a hacer todo progresivo, todo punk. Entonces, por ejemplo, hemos elegido a bandas como Frágil, que en realidad es la que nos permite contar la historia del rock peruano como bisagra de lo que fue el rock de los 60s, luego lo que vino a partir de los 80s, ¿no? y el rock progresivo, pero también tenemos a bandas como Mar de Copas, por ejemplo, que tienen más de 20 años de vigencia. Para mí es, en realidad para mí realizar este trabajo, este oficio es un verdadero placer. O sea, yo al margen de cualquier situación, yo gozo haciendo esto porque esto es mi vida, esto es mi pasión, esto es algo de lo que yo estoy enamorado. Creo mucho en lo que estoy haciendo. Para mí no es solamente hacer algo que pensando en que a la gente le pueda gustar y que vayan al cine para una cuestión comercial, no. Yo estoy haciendo cosas que realmente a mí me gustan hacer y le pongo todo el alma, no solamente al rock, a todo lo que es cultura viva en nuestro país, y las pocas personas que me conocen en el medio saben cómo yo trabajo eso. O sea, no, para mí no es realizar un trabajo, para mí es vivir una pasión, vivir feliz haciendo lo que hago, y eso para mí es importante, ¿no? Para nosotros es un pretexto, además, para contar los distintos contextos sociales, culturales, políticos y desastrosos que han tenido nuestro país. Solamente por nombrarte a Frágil. Frágil nace a mediados de los 70s en medio de la dictadura militar. Vive todas esas peripecias, incluso uno de ellos fue tomado preso y casi fue desaparecido. Estuvo en seguridad del Estado y todo lo demás, y gracias a que Morales Bermúdez les da golpe a Velasco es que él pudo salir. Pero también vivieron este maravilloso aire que se respiró con el regreso a la democracia y el regreso de los medios de comunicación a sus dueños, como Panamericana Televisión, por ejemplo, porque justo esto permitió que los hijos de Genaro Delgado y de Héctor lleguen de Venezuela y de España. Eran muchachos, tenían muchas ideas en la cabeza y se lanzaron a ser productores, y ellos son los que permitieron la producción del primer disco de Frágil, que tiene el sello Pantel, que es Avenida al Arco. Estamos viviendo si lo podemos llamar de una forma, un mercado paralelo de lo que es el rock. No por gusto, hace poco ha sido el Estadio Nacional, ha sido un lleno total, y todos los asistentes peruanos y rockeros que viven en esta ciudad. Y no me vas a decir que tuvo la gran publicidad en televisión ni nada por el estilo. Hay un fenómeno, yo creo que los peruanos estamos aprendiendo a mirar hacia adentro, no solamente con el rock, yo creo que con las distintas expresiones culturales, artísticas, ya sea el cine, ya sea el teatro, ya sea la música, ya sean las danzas, ya sea
el enamorarse de nuestras propias raíces que vienen del Ande, de la Amazonía o de la costa. Ya el peruano tiene menos vergüenza de sentirse identificado con lo que realmente ocurre aquí, que es nuestras expresiones culturales. Nosotros nos estamos lanzando a lo grande porque el rock nacional es grande, porque Frágil es grande, entonces tiene que estar en la pantalla grande. El estreno es el 27 de agosto, así que todo el público está invitado a partir de este 27 de agosto. Por favor, vayan a las salas de cine en Lima, Arequipa, Cusco, Cajamarca y Huancayo. Por lo menos son las salas que inicialmente se van a estrenar. Vayan todos al cine, abarroten las butacas, pero no solamente para ver una película de rock, sino para ver una película que los va a ayudar a refrescar un poco los acontecimientos sociales, culturales, incluso televisivos de las últimas 4 décadas en nuestro país. Pero si hay algo que yo tengo que destacar de los rockeros peruanos es que son tercos, porque en este país no sé en las situaciones que han estado, en las condiciones en las que se ha vivido, quizá el arte tuvo que haber desaparecido incluso en la ciudad, pero en realidad si es que existe es porque realmente el rockero peruano, el artista peruano, el músico peruano es terco, confía y tiene fe en lo que hace, sobre todo tiene fe, o sea, este espacio que hay en la vida personal de cada uno, que te hace sentirse seguro de que eso que tú no ves va a ocurrir, de creer en lo que tú realmente sueñas. Y yo creo que eso es algo que caracteriza a nuestros artistas en el país, por eso es que todos hacemos arte, es ir prácticamente contra la corriente y está bien, así tiene que ser, de repente nos da más inspiración y eso es algo que yo admiro muchísimo del artista peruano, del rockero peruano. Jamás renunciemos a nuestros sueños son los únicos, es lo único que nos puede mantener vivos, hay que enamorarnos de nuestros sueños y hay que luchar por ellos. Soñar, amar y luchar. No sé si irme al hotel, si volver a Buenos Aires o si quedarme para siempre, no sé qué hacer. Así no esté cantando, estoy ahí metiéndole onda, poniéndole las ganas. Voy a acabar completamente extasiado. El descanso a veces es bueno, ¿no? Porque el reencuentro es más rico. Todos los amantes, sobre todo de Mar de Copas, ya yo sé que van a gritar, se van a jalar los pelos. Sí, Mar de Copas va a tener el concierto de la historia en el Gran Teatro Nacional en este abril próximo. Estamos por definir justamente el día y va a ser en el Gran Teatro Nacional. Entonces, por ahora estamos trabajando en paralelo 4 películas. Ya lo saben, 27 de agosto, Avenida al Arco, la película, el primer documental de la serie Rockumentales. Y atentos al siguiente concierto que será registrado de otra gran banda, Mar de Copas, en el Gran Teatro Nacional. Volveré a buscar entre sueños te convertí en amanecer. La Corte Suprema de Estados Unidos legalizó el viernes 26 de junio el matrimonio entre personas del mismo sexo en todos los estados del país, en un fallo histórico que provocó escenas de júbilo entre activistas de los derechos homosexuales y signos de resistencia en algunos estados. ¿Qué sucede con la comunidad LGTBI en nuestro país? Y para entender eso, primero, ¿qué es orientación sexual? ¿Qué es identidad sexual? Aquí una mirada a este ámbito de nuestra sociedad.
arengas cargadas de emoción, lágrimas representando la victoria de una lucha, abrazos celebrando el triunfo de la igualdad, un hecho histórico que se ha sumado a la realidad de otros países. La mañana del 26 de junio será recordada como un día importante, una fecha donde el amor pintó de alegría las afueras del Tribunal Constitucional de los Estados Unidos, donde cientos de personas de la población LGTBI izaron sus banderas en respuesta a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. La decisión de la mayoría de la Corte Suprema Americana, y ahí es muy importante, porque quien finalmente dio el voto que permitió mayoría para esto fue un conservador, un juez, Kennedy, que fue nombrado por Ronald Reagan, pero que en el proceso de los tiempos ha ido cambiando, ha ido modificando su posición. Sigue siendo conservador, pero acá encuentra que es un problema de dignidad, un problema legal. Y además, ¿cómo llegó este tema hasta la Corte Suprema? Por una pareja, uno de los cuales ya murió, que no se podía casar en Ohio y tuvo que irse a otro estado americano, pero denunció esta situación y llegó hasta la Corte Suprema. Y el día que la Corte Suprema dio su veredicto, él se lo dedicó a su marido muerto, porque se casó, claro, ¿no? Entonces, eso a lo que me refiero es que son personas, son seres humanos con sentimientos, con afectos, con sufrimiento, que luchan por sus derechos y, como digo, obviamente que si la Corte ha resuelto así es porque hay una tendencia muy importante, y también muy importante que el presidente del país, como el caso de Obama, tome digamos, una actitud clara sobre este tema, que lamentablemente no sucede en nuestro país. Quienes el gobierno del Distrito Federal mantienen firme el espacio que garantiza el ejercicio pleno. En Latinoamérica, la ley del matrimonio homosexual fue aprobada en el 2007 en el Distrito Federal de México. Recientemente, en junio de este año, se legalizó en todo ese país. En el 2010, Argentina fue el primer país en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. 3 años después, hicieron lo mismo Uruguay y Brasil. Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Perú continúan en la lucha. La población gay, lesbiana, bisexual, trans e intersexual LGTBI de nuestro país ha venido exigiendo desde hace 30 años el cumplimiento de sus derechos. El movimiento homosexual de Lima se funda en octubre del 82. Al comienzo, por ejemplo, el MOL se dedicaba a la lucha contra el VIH-Sida. El Estado por fin asumió su responsabilidad con las personas con VIH y ya comenzó a tomarlo, y nosotros comenzamos a ver ya temas de no discriminación, temas de igualdad, temas de derechos civiles como el matrimonio, y ya la demanda se amplió, ¿no? Ya no solamente era VIH, sino era luchar contra el bullying, por ejemplo, por un cambio educativo, por incorporar orientación sexual e identidad de género en la Constitución. Tuve el honor de ser muy amigo de un grupo de intelectuales que crearon el MOL, que tuvieron el valor de confesar su opción sexual en medio de una sociedad totalmente represiva y totalmente, digamos, abusiva hacia sus derechos, ¿no? La policía se daba el lujo de, en sus fiestas cerradas y particulares, de poder intervenir, detenerlos y golpearlos, ¿no? Entonces, este grupo tomó el trabajo de organizarse y reclamar por sus derechos y parar esos abusos, ¿no? Ahora nos parece, pues, increíble, pero esto no era en la década de los 70, los 80 sucedían esas cosas, ¿no? Es increíble constatar que después de tan larga lucha y siendo uno de los primeros países en contar con un ente que agrupe y represente a la comunidad LGTBI, en nuestra sociedad aún se le siga tratando a las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales como anormales. Comenzando la adolescencia, ¿no? Y
digamos, yo diría hasta el término de nuestras vidas, hablamos de orientación sexual, ¿no? Entonces es como cuando ya defines tu orientación sexual, o sea, defines cuáles son tus sentimientos, emociones hacia otras personas, hacia personas del sexo opuesto, hacia personas de tu mismo sexo, y entonces ahí es que hablamos de orientación sexual heterosexual, orientación sexual homosexual, o sea, de atracción física y emocional a sexos, ¿no? Personas del mismo sexo, y hay personas que tienen, digamos, una no definición completa, ¿no? Y son bisexuales, o sea, les gusta tanto, o sienten atracción tanto por personas del sexo opuesto como del mismo sexo. Mira, hay personas que te dicen, por ejemplo, hablando de la identidad de sexo, ¿no? Yo no me siento, o sea, desde pequeñito nunca me sentí en el cuerpo que estaba. Yo me sentía mujer, pero era hombre, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, no hay una adecuada identidad de sexo, ¿no? Y entonces que vamos alargando, y obviamente, te imaginas estas personas, ¿no? Que sienten así, cuando están adolescentes, comienzan a sentirse raros, comienzan a sentir que, ¿no? Que tienen que ocultarlo, porque la sociedad impone determinado tipo de comportamiento sexual que va más ligado a la heterosexualidad. Pero por favor, no es enfermedad, ¿no? No es que la persona que tenga una orientación sexual diferente a la mayoría, porque obviamente en el mundo la mayoría es heterosexual, ¿no? Es decir, atracción física, emocional y sexual por personas de sexo opuesto, pero hay también un porcentaje de personas en el mundo que son homosexuales y que no es de esta época. La gente tiene prejuicios porque le teme a lo que no entiende. Entonces es bien importante además diferenciarlo, porque no es una opción. Nosotros no optamos por, es una condición con la cual nosotros nacemos. Nosotros nacemos con la orientación sexual. Es algo que de pronto los vas descubriendo a medida que vas descubriendo tu sexualidad. No tenemos una adecuada educación sexual integral en los colegios, ¿no? Desde pequeños. Si nuestras autoridades, ¿no? O sea, quienes brindan las normas, las leyes, ¿no? También tienen prejuicios, no están enterados, que todavía o sea, ya hemos pasado el siglo XX, en el siglo XXI estemos hablando de que la homosexualidad es una desviación, o sea, eso me indica, me señala que no hay una información científica, porque si fuera una desviación y si fuera una cuestión hormonal, ¿no? Te pones hormonas y ya solucionó el problema. Según el Movimiento Homosexual de Lima, cada semana se produce un crimen de odio contra algún miembro de la comunidad LGTBI en el Perú. La mayoría de estadísticas de suicidios de niños y niñas y adolescentes es o por violencia sexual, porque las han violado a las niñas, y por violencia homofóbica, transfóbica, ¿no? Porque están sufriendo constantemente humillaciones, golpes recurrentes en los colegios, en sus casas, ¿no? Y esas son estadísticas que deberían sorprendernos a todos y generar indignación, ¿no? En el 2013 se promovía la ley contra los crímenes de odio y no se aprobó. Donde la causal era, si tú asesinas a una persona y la causal es que sea, la causal es por su orientación sexual o su identidad de género, tú tienes una pena mayor. No se aprobó acá en el Perú, no tenemos una ley de identidad de género. El mismo año 2013, cuando se hizo el censo en Lima, no se censó a las personas que vivían con sus parejas del mismo sexo y se les decía que en el reglamento de la persona que censaba, se les decía, si los encuentras, tienes que decir que ellos están viviendo juntos como amigos, no son pareja, ¿no? Decía literalmente eso, ¿no? En el informe anual sobre derechos humanos de personas trans, lesbianas, gays y bisexuales en el Perú 2014 al 2015, elaborado por la Red Peruana
Comité LGB y Pronces, se señala que entre abril del año pasado y marzo del presente se registraron 4 suicidios de personas LGBTI, 3 de ellos de adolescentes, 13 asesinatos, 13 casos de secuestros, acuchillamientos, ataques con armas de fuego y golpizas brutales. Vamos a la pausa y regresamos con la segunda parte de esta nota. Los seres humanos nos caracterizamos por nuestra dignidad y todos somos iguales porque todos tenemos la misma dignidad. ¿Qué sucede? Si tú sientes que eres sucio, pecador, pervertido, tu dignidad se ve sencillamente avasallada. El sufrimiento interno de cuántos jóvenes que sencillamente por esta dominación, por esta persecución, ahora ya es muchísimo más abierto, pero ha habido en nuestro país y hay en muchos países, ¿no? Hay chicos que se suicidan ante esas situaciones, o que viven unas vidas muy desgraciadas, unas vidas muy tristes, y sencillamente por sentir distinto. Hay muchísimos casos en donde hemos ido a los policías y nos han maltratado más, hemos ido a serenazgo y no nos han hecho caso, y han dejado que nos golpeen, han dejado que nos persigan, han dejado que nos insulten. Por suerte, hay algunas ordenanzas distritales contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, entonces esa es una herramienta que podemos usar todos nosotros para denunciar la discriminación y a veces sí funciona. En Miraflores funcionó. En medio de una sociedad tan represora, el primer círculo social donde se refugiarían las personas con una orientación diferente sería la familia, pero muy por el contrario, en la mayoría de los casos es el entorno más discriminador. Son pocos los padres que saben afrontar la revelación de la orientación sexual de su hijo o hija. Digamos, un proceso, pero lo que sí éramos conscientes, digamos, su mamá, su hermano y yo, era de que él tenía, bueno, como muchos, una lucha interna muy fuerte, ¿no? Muy fuerte por esto, más allá de nosotros, que éramos personas ya con un criterio bastante amplio. De todas maneras, para ciertos sectores de la familia podría ser muy chocante, y sobre todo para las personas mayores, ¿no? Entonces, esto provocó, entre otras cosas, creo yo, de que Benito se fuera del país, ¿no? Yo siempre viví con mi mamá, entonces éramos los dos en la casa. Con mi mamá le costó mucho aceptarlo, digamos, ¿no? O sea, de hecho sufrimos los dos, porque ella tenía unas expectativas conmigo que yo no se las cumplí, y obviamente yo quería que ella reaccionara de buena manera, que tampoco reaccionó. Pero fueron muchos años de, digamos, de reconciliación y de conocernos y darnos la oportunidad de realmente ser el uno con el otro como éramos, ¿no? Porque ella también, como yo y como tú, hemos tenido muchos errores, pero la madre siempre se escuda en esta imagen, digamos, maternal, perfecta, que no se puede equivocar, lo cual es mentira, ¿no? Yo cuando vi los errores de mi mamá realmente me di cuenta la gran clase de mujer que es, digamos. La única manera de cambiar nuestros prejuicios en el cerebro es comunicándonos con nuestro corazón. ¿Quieres o no quieres a tus hijos? Si lo quieres, vas a entenderlo. A pesar que las personas convivan con esta opresión, cada vez más ciudadanos salen del clóset, un acto valiente e importante para la población LGTBI, pues se va revelando el universo real de esta comunidad.
Yo creo que es un efecto importante y es un hecho importante que nosotros y nosotras nos visibilicemos, ¿no? Que digamos, estamos aquí, estudiamos contigo, trabajamos contigo, vamos al mismo supermercado, de pronto, o soy tu congresista, y soy una persona que tiene una orientación sexual diferente a la heterosexual. En la época del colegio, salía con chicas, pero yo creo que siempre lo sabía, pero no le prestaba mucha atención, digamos. Yo con mi mamá siempre se lo oculté, digamos. Y recién le conté cuando yo tenía 19 años. Pero era toda una hazaña poder salir de mi casa y contarle a mi mamá dónde iba a ir, porque tenía que engañarle, entonces, y mentirle, porque obviamente yo tenía amigos y yo también tuve novio desde muy chico. Mi salida de closet no fue muy complicada, porque yo ya era una persona que ya había terminado su carrera, que ya había terminado sus estudios, que ya tenía una hija, tengo una hija. Y yo salí a los 15 o 16 años del closet. Mis papás me hubieran controlado, me hubieran llevado al psicólogo, me hubieran hecho una terapia de hormonas, me hubieran de alguna forma constantemente chantajeado emocionalmente para que ella tenga un novio. En nuestro país, el proyecto de ley de la unión civil aún no ha sido aprobada por el Congreso. El objetivo de esta ley es que las parejas del mismo sexo puedan recibir seguridad social, derecho a la herencia, derecho a una pensión y derecho a que puedan decidir mutuamente sobre procedimientos quirúrgicos que comprometan la salud o el bienestar de ambos. Por ejemplo, si tiene un accidente o si la asaltan o si la atropellan, tú puedes decidir sobre qué hacer urgentemente para salvarle la vida, ¿no? Hay muchas parejas que no han podido salvar la vida de su pareja solamente porque la familia estaba lejos, no se le podía ubicar y la persona que está siempre a su lado no puede decidir nada sobre ellos. Lamentablemente lo que sufren o los que sufrimos somos nosotros, porque uno es como es y quisiera poder vivirlo libremente y también compartirlo con la gente que quieres. Y no es justo que por muchos pensamientos, digamos, que no son tolerantes, nosotros tengamos que pasarla tan mal a veces. Todavía nuestras sociedades no están preparadas para esto. Falta trabajar mucho en las actitudes frente a la sexualidad, ¿no? Lo ocurrido el mes pasado en los Estados Unidos quizás se convierta en un aliciente para que la legislación de otros países cambie y las autoridades hagan caso a la demanda de la población LGTBI que solo exige el cumplimiento de sus derechos. Mientras esto suceda, el más de 500 000 de personas que luchan por esta causa y la sociedad civil que los apoya seguirá marchando por un Perú más tolerante. En nuestro país, a pesar de que hay una permanente actividad de la comunidad LGTBI, hace falta mucho para aprobar una ley de esta naturaleza. Como dice la psicóloga entrevistada, aún tenemos en nuestras escuelas una precaria y básica educación sexual. Una adecuada educación no solo ayudará a comprender otras realidades, sino que las personas heterosexuales tendrán más información acerca de su propio cuerpo y sus deseos. Agradecemos la valentía y los testimonios del padre de familia Benito Portocarrero Grados, Verónica Ferrari, Gabriel de la Cruz y Jonathan Rojas para esta nota. Volvemos después de la pausa. Y ahora los estrenos teatrales. Virus, Un monstruo bajo mi cama, Gol y la última fecha del Festival de Danza del Himno. Recuerdo cuando tenía 9 años y adoraba a mi papá.
Recuerdo que estoy en el Estadio Nacional. En 1969 vino el partido de Perú contra Bolivia para las eliminatorias del Mundial de México 70. Mi padre fue un excelente peruano, un excelente hombre, un excelente padre. No fue ningún cobarde. Y nada de lo que me pasa a mí es culpa suya. En el himno de Miraflores se presenta Gol, pieza teatral que desarrolla la historia de Juan Carlos Rey de Castro, un hombre de 30 años carente de voluntad e iniciativa que recordará los momentos compartidos junto a su padre. Su admiración por la selección peruana de los 70, las diferencias con su madre respecto a los valores, la pasión por vivir e incluso la propia muerte de su padre. En Brasil juegan como bailando samba, pero acá somos poetas con la pelota. Himno nacional de Perú. La patria y el amor se imponen. ¿Sabes qué me decía tu abuelo? Mi papá cuando yo era chico. Él siempre me decía que desconfíe de los militares y de los políticos, porque a los militares y a los políticos lo único que les interesa es diferenciarse, segregarse. Izquierda, derecha, generales, coroneles, comandantes y la... Perdón, Juanca, me da rabia, eso es todo. Para mí, el gran problema del Perú es que nadie decide. Nadie toma decisiones. La temporada va del 16 de julio al 16 de agosto. Cállate, por favor. Bajo el género teatro documental, el colectivo No Tengo Miedo subió a escena Un monstruo bajo mi cama, una puesta en escena que comparte los testimonios de 5 jóvenes gays y uno que se declara no heterosexual. Ellos revelan sus vivencias y la relación que sostienen con sus madres desde la infancia. Bajo la dirección de Gabriel de la Cruz Soler. Como tenemos ya un trabajo de un año donde venimos visibilizando historias desde la web, desde el teatro, es que hemos ido también en este camino encontrándonos con personas que tienen la posibilidad de poder subir a este escenario, ¿no? Entonces ha sido casi también un encuentro, ¿no? Encontrarnos con estas personas en este camino y trabajar, ¿no? con ellos durante 3 meses en la creación de esta obra de teatro. La obra muestra aquello que asusta y a la vez empuja a los brazos de una madre en busca de protección. Se presenta en el Museo de Arte de Lima, Mali, hasta el 13 de julio. Agente de control directo 4B.Andrea.36 tiempo. Agente de control directo 13.Carla 36 tiempo. ¿Pudiste llegar temprano? El día de hoy me tuve que levantar antes, 2 horas antes. Las calles están terribles. Hoy cerraron 13 puertos más. En la Asociación de Artistas Aficionados se presenta Virus, reconstrucción de un conflicto. Una propuesta teatral que nos habla sobre el fin de los tiempos y la amenaza a la vida con la llegada de una nueva especie, la de los muertos vivientes movidos por su sed de sangre y destrucción. Parece que la marcha ha convocado más gente de la esperada. Sí, eso dicen. Venía escuchando la radio en el camino. Quería estar mejor informado, pero solo hablaban sobre los disparos y los heridos, nada sobre las posibles causas o consecuencias. Ya saben cómo es la prensa. Sí, ya lo sé. Pero si la causa son los activistas, ¿qué más habría que decir al respecto? Nada, solo que si ese es el número de activistas, entonces creo que todos deberíamos tener uno o al menos medio activista en casa. La puesta en escena cuenta con la actuación del español David Villanueva y sus contrapartes nacionales Mayela Yogya, Claudio Calmet, Jimena Arroyo, Sandro Calderón, entre otros. La temporada va hasta el 19 de julio. ¿Te parece justificable el caso? No, para nada, solo era una idea. Agente de control directo 13. Roberto, tiempo.
Para cerrar con broche de oro la edición 27 de Danza Nueva Festival Internacional de Lima, se presenta el prestigioso ballet de Londrina, quienes presentarán Sem Eira Nembeira, una coreografía inspirada en la cultura popular brasileña que fusiona la danza tradicional con el lenguaje contemporáneo. El ballet de Londrina fue creado en 1993 y ha presentado más de 500 coreografías. Su última presentación es este 11 de julio a las 7:30 de la noche en el Auditorio Himna de Miraflores, Avenida Angamos Oeste, 120. Las últimas del programa. El Conservatorio Nacional de Música del Perú y la Embajada de Polonia en Lima convocan al tercer concurso internacional de piano Federico Chopin Lima, Perú 2015. La edición, que tiene sede en la ciudad de Lima, acogerá nuevamente a los jóvenes pianistas sudamericanos que deseen formar parte de la competencia. Las inscripciones para participar permanecerán abiertas hasta el 30 de agosto del 2015. Informes e inscripciones al correo concurso-chopin2015@cnm.edu.p y en el Conservatorio Nacional de Música, Girón Carabaya 421, Lima. 12º reencuentro de Confraternidad Acarino 2015. Será un almuerzo show bailable que se llevará a cabo en el Club Carabelí, calle Rodolfo Beltrán, 153, Urbanización Santa Catalina, altura de la cuadra 14 de la avenida Javier Prado. Empieza a las 12 del mediodía. Amenizan integrantes del Centro Cultural Domingo Yufra, música criolla, grupo Giza Afroperuanos, show de Carlos Sotomayor, el dúo Son y Sabor y danzas, las hermanas Bracamonte, campeonas de marinera limeña. Como parte de las actividades por la exposición Superman Redescubriendo al Ícono, el Centro Cultural CAFAE SE y el Superman Fanpage realizan este sábado 11 a las 11 de la mañana un concurso de cosplay para grandes y chicos. Podrán participar disfrazados de los superhéroes favoritos como Superman, Batman, Robin, Aquaman, etc. La participación es gratuita y como cierre de la exposición Superman Redescubriendo al Ícono, se premiará a los ganadores y las inscripciones son gratuitas. Avenida Arequipa 2985, San Isidro. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi, pone al alcance de los creadores de la moda la guía de derecho de autor en la industria de la moda, a través de la cual promueve el conocimiento y fomenta el respeto de los derechos de dichos creadores de una manera didáctica y sencilla. Los interesados descarguen el enlace correspondiente en la página web www.indecopi.gov.pe. Asimismo, la Dirección de Derechos de Autor de Indecopi cumple con recordarle a los interesados en registrar sus diferentes creaciones. Como lo harán en la página mencionada, existe un tutorial que los guiará paso a paso. Cantares para Feli, y así se llama el nuevo recital que presentan Margot y Jesús Palomino, que tendrán como invitados a Leo Casas, los hermanos Collazos, Paclacha de Pararca, Curaca del Tintay y el Ballet Folclórico de Ayacucho. Miércoles 15 de julio a las 7:30 de la noche en el Auditorio del Himna de Miraflores, Avenida Angamos Oeste, 120, esquina Arequipa y Angamos. Del 15 al 17 de julio se dictará el seminario gratuito de Internet exclusivo para adultos mayores en Avenida Canadá, 3966, San Luis. Aprenderán los conceptos básicos de computación, prácticas del uso del teclado y mouse,
a buscar información, navegar en la red, establecer diversos contactos e ideas de negocios. El seminario es 100% práctico y tiene una duración de 2 horas y media. Es gratuito, solo presentarán su DNI. Inscripciones llamando al teléfono 434-0941. Ya lo saben, a estar prevenidos porque evitamos el área sísmica más activa del planeta. Y esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente programa.